Este avión no tenía potencia extra, no tenía pista de sobra, y aún así, alguien decidió despegar. Si algo salía mal, no había margen, no había metros adicionales extendiéndose más allá del asfalto, no había empuje oculto esperando rescatar la maniobra en el último segundo. Solo números fríos introducidos en una computadora, solo cálculos de rendimiento, solo una decisión tomada en cuestión de segundos que estuvo a punto de cambiarlo todo. Esta es la historia del despegue más crítico de la aviación moderna, el vuelo EK-407 de Emirates, operado por un Airbus A340-500 el 20 de marzo de 2009 desde el aeropuerto de Melbourne con destino a Dubái. Este video no trata de una tormenta devastadora ni de un fallo catastrófico del avión, ni de un acto ilegal evidente que rompiera las reglas de manera clara y deliberada. O trata de algo mucho más inquietante, un vuelo que cumplía las normas, que estaba oficialmente autorizado, que era legal sobre el papel, pero en el que absolutamente todo estaba al límite: peso al máximo, pista justa, potencia calculada al milímetro, rendimiento sin margen para el error. Un escenario donde cualquier pequeño desajuste podía convertirse en una cadena de consecuencias irreversibles. Y aún así, con todo en el filo de lo posible, decidieron ir. El vuelo era uno de los más largos que podían operarse en ese momento. La ruta Melbourne-Dubái no era un trayecto cualquiera. Era una conexión intercontinental que exigía planificación milimétrica desde antes, incluso de que los pasajeros comenzaran a embarcar. No se trataba simplemente de cruzar un país o un océano cercano, sino de atravesar continentes, usos horarios y miles de kilómetros sin escalas. Eso significaba una cosa muy clara desde el primer segundo: combustible al máximo. No había opción de salir con reservas cómodas para ver qué pasa. El avión debía despegar pesado, cargado hasta el límite operativo permitido, porque la distancia no perdonaba improvisaciones. Cada kilo contaba, cada cálculo influía directamente en el rendimiento. Desde el momento en que el plan de vuelo fue aprobado, tan ya estaba implícito que este sería un despegue exigente. No extremo en lo ilegal, pero sí en lo técnico. Era el tipo de operación que depende completamente de que los números estén perfectamente introducidos y verificados. Melbourne a Dubái no es solo una ruta larga, es una ruta que obliga a salir preparado para lo peor y optimizado para lo máximo. En este tipo de vuelos, el margen no es un lujo, es una variable matemática. Y cuando el combustible está al máximo, ese margen empieza a reducirse incluso antes de que los motores cobren vida. El Airbus A340-500 que operaba el vuelo iba completamente cargado, combustible al máximo, pasajeros a bordo, equipaje y carga en bodega. Nada fuera de lo normal para una ruta de tan largo alcance, pero absolutamente todo influyendo en el peso final del avión. El A340-500 era una máquina impresionante. Hacia un avión de 4 motores diseñado precisamente para vuelos intercontinentales de gran autonomía. Sin embargo, también era conocido por algo que los pilotos entendían bien: era pesado, muy pesado. Su estructura robusta, su capacidad de combustible y su configuración lo convertían en un avión que, cuando operaba al límite, exigía pista, potencia y precisión. No era un avión que sobrara en rendimiento en despegues largos con carga máxima. Tenía capacidad, sí. Tenía ingeniería, sí. Pero no tenía exceso. Su rendimiento en despegues largos era justo cuando se encontraba cerca del peso máximo permitido. Eso no lo hacía inseguro, lo hacía exigente. Exigente con los cálculos, exigente con la pista, exigente con las condiciones ambientales. Cada kilo adicional aumentaba la distancia necesaria para rotar. Cada grado de temperatura incrementaba la distancia de carrera. El A340-500 no era indulgente con los errores de cálculo cuando estaba pesado, y esa noche estaba exactamente así, pesado. Las condiciones del día tampoco ayudaban a ampliar el margen. Era de noche, lo que visualmente puede transmitir calma, pero operativamente no reduce el peso ni acorta distancias. Además hacía calor, y el calor en aviación no es un simple detalle meteorológico. Afecta directamente al rendimiento del motor y a la densidad del aire. Aire más caliente significa aire menos denso, y aire menos denso significa menor rendimiento aerodinámico y mayor distancia necesaria para despegar. Aunque la pista de Melbourne era larga, y objetivamente lo era, no era infinita. Y en aviación esa diferencia es crucial. Larga no significa ilimitada.
Larga no significa que sobre, larga simplemente significa que, bajo los cálculos correctos, debería ser suficiente. Pero suficiente no es sinónimo de holgada. El avión necesitaba cada metro planificado. Cada metro estaba contemplado dentro de una ecuación precisa. Si todo coincidía, despegaría sin problemas. Si algo no coincidía, la distancia comenzaría a desaparecer más rápido de lo previsto. No había margen oculto más allá de lo calculado. No había pista extra, esperando salvar la situación. La longitud era adecuada, siempre que los números fueran exactos. Todo estaba dentro de lo permitido. Todo estaba aprobado. El plan de vuelo cumplía la normativa. El peso estaba dentro de los límites legales. La operación era completamente válida desde el punto de vista reglamentario. No se trataba de una imprudencia ilegal ni de una violación de procedimientos. Era una operación ajustada, pero legal. Y ahí está el matiz importante. Legal no significa amplio. Legal no significa cómodo. Legal puede significar simplemente que los números encajan justo dentro de la casilla correcta. Los sistemas estaban diseñados para operar bajo esos parámetros. La aeronave estaba certificada para ello. La tripulación estaba cualificada. Desde fuera no había ninguna bandera roja evidente. Todo parecía una salida rutinaria de largo radio. Pero en la práctica, el margen operativo era mínimo. Cuando un avión despega al peso máximo, en condiciones de calor, en una ruta de largo alcance, no hay espacio para imprecisiones. Todo depende de que el cálculo sea exacto. En ese tipo de escenario, y la diferencia entre suficiente y crítico puede reducirse a una cifra aparentemente insignificante. Y es ahí donde encaja perfectamente la frase que resume esta situación. No era un error ilegal, era un cálculo muy ajustado. Esa frase no habla de irresponsabilidad, habla de límite. No habla de incumplimiento, habla de precisión extrema. Era un despegue que dependía por completo de que cada dato fuera correcto, de que cada cifra reflejara la realidad exacta del peso y las condiciones. Cuando se opera sin margen, cualquier desviación, por pequeña que sea, deja de ser pequeña. En vuelos de corto alcance, un pequeño error puede absorberse dentro del rendimiento sobrante. En vuelos como Melbourne a Dubái, con combustible máximo, pasajeros, carga, calor y un avión pesado por naturaleza, ese pequeño error ya no tiene dónde esconderse. Si el margen era mínimo, el cálculo era ajustado. Y en aviación, cuando todo está ajustado, la precisión deja de ser una recomendación y se convierte en una necesidad absoluta. Durante la preparación del vuelo ocurrió algo casi invisible, algo que no hizo ruido, que no generó tensión inmediata y que no encendió ninguna luz roja en cabina. Un error en los datos de peso introducidos en el sistema. Fue un detalle aparentemente pequeño, una cifra mal colocada, un valor que no reflejaba exactamente la realidad física del avión. En aviación moderna, los cálculos de rendimiento no se hacen a ojo. Se introducen en sistemas que procesan peso, temperatura, longitud de pista y condiciones ambientales para devolver números exactos, potencia necesaria, velocidades críticas, punto de rotación. En este caso, el avión creía pesar menos de lo que realmente pesaba, y esa diferencia, aunque pudiera parecer mínima en una hoja de cálculo, tenía consecuencias directas en el mundo real. Porque un avión no despega por intención, pues despega por física. Si el sistema calcula que el avión es más liviano, asumirá que necesita menos pista, menos empuje relativo y una velocidad específica para levantar el morro. Todo comienza ahí, en una simple entrada de datos. No fue un fallo estructural, no fue un desperfecto mecánico. Fue información incorrecta alimentando un sistema que confía ciegamente en lo que recibe. Y cuando el dato inicial está mal, todo lo que viene después hereda ese error silencioso. Ese pequeño dato alteró completamente los cálculos de rendimiento sin que nadie lo percibiera en ese momento. El sistema hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer, calcular en función de la información introducida. Si el peso era menor, la velocidad de rotación necesaria también lo sería. Si el peso era menor, la potencia requerida parecería suficiente bajo parámetros que no reflejaban la realidad. Pero el avión real, el que estaba en la pista, no pesaba lo que el sistema creía, pesaba más. Y en despegue, cada kilo adicional influye directamente en la distancia necesaria para generar sustentación. La diferencia no se manifiesta en tierra mientras el avión está detenido. No se siente al empujar atrás los motores antes de la carrera. No se percibe mientras se alinean en pista. Todo parece coherente porque el sistema no sabe que está equivocado.
Lo más inquietante es que el cálculo no parecía absurdo ni fuera de rango, era verosímil, era creíble, y precisamente por eso pasó desapercibido. Un número erróneo no siempre grita, a veces susurra lo suficientemente bajo como para que nadie lo cuestione. El resultado directo de ese error fue una velocidad de rotación incorrecta y una potencia insuficiente para el peso real del avión. La velocidad de rotación no es un número decorativo, es el punto exacto en el que el piloto debe tirar del mando para que el avión comience a levantar el morro y generar el ángulo necesario para despegar. Si esa velocidad se calcula para un peso menor, el avión intentará elevarse antes de tener la energía aerodinámica suficiente. Además, la potencia aplicada, aunque alta, estaba optimizada para un peso inferior. En términos prácticos, el avión estaba siendo tratado como si fuera más ligero de lo que realmente era. La física no negocia con suposiciones. Si el peso es mayor, la inercia es mayor. Si la inercia es mayor, la distancia necesaria aumenta. Pero en cabina, aún todo parecía dentro de los parámetros normales. Las cifras coincidían con lo que el sistema mostraba. No había un contraste evidente que hiciera sospechar que algo estaba fuera de lugar. La cadena de decisiones se apoyaba en datos que parecían correctos, aunque no lo eran. Lo más inquietante es que nadie lo notó. No hubo alarma roja, no hubo advertencia evidente, no apareció ningún mensaje que dijera datos inconsistentes o rendimiento insuficiente. Los sistemas no estaban fallando, estaban funcionando exactamente como debían, solo que alimentados con información equivocada. Mientras rodaban hacia la pista, la operación parecía completamente rutinaria. Los procedimientos se ejecutaban con normalidad. Las comunicaciones eran estándar, los indicadores mostraban coherencia con los datos ingresados. Desde la perspectiva de la tripulación, no había señales claras de que el margen real fuera menor del esperado. En aviación moderna, gran parte de la seguridad descansa en sistemas automatizados que ayudan a detectar incoherencias, pero cuando el error se encuentra en la base misma del cálculo, puede no haber contraste suficiente para activarlos. La normalidad operativa se convierte entonces en una ilusión peligrosa. Nada parecía fuera de lugar. Nada sugería que el avión estaba a punto de enfrentarse a una realidad diferente a la que mostraban las pantallas. Todo parecía normal mientras rodaban hacia la pista. Todo parecía rutinario. La preparación, la alineación, el inicio de la carrera. Cada paso seguía el guión habitual de cualquier despegue intercontinental. Y precisamente ahí radica el peligro de este tipo de errores. Se esconden dentro de la rutina. No alteran el sonido de los motores al inicio, no modifican la sensación inicial de aceleración, no generan vibraciones anómalas en los primeros metros. El problema solo se revela cuando el avión necesita responder a la física real del momento. Hasta que comenzó la carrera de despegue, el error era invisible, matemático, silencioso. Pero en el instante en que la pista empieza a desaparecer bajo las ruedas y el punto de rotación se acerca, la diferencia entre el peso asumido y el peso real deja de ser un número en una pantalla y se convierte en una cuestión de metros, y en despegue, los metros son todo. El avión acelera. Los motores empujan con toda la potencia calculada según los datos introducidos antes del despegue. No hay titubeo en el empuje, no hay sonido extraño, no hay vibración anormal que haga pensar que algo está mal. La carrera comienza como cualquier otra, firme, potente, decidida. La pista empieza a pasar cada vez más rápido bajo las ruedas. Las luces laterales se convierten en líneas continuas y el peso del avión se siente estable sobre el tren principal. Desde cabina, todo parece dentro de lo previsto. Las indicaciones coinciden con lo que el sistema había calculado. La aceleración es constante, el empuje está aplicado. El momento crítico se acerca. Cada segundo reduce la pista disponible. Cada metro recorrido ya no puede recuperarse. En un despegue pesado, no hay margen para dudas una vez que se supera cierta velocidad. La energía ya está comprometida. El avión sigue ganando velocidad, pero esa velocidad fue calculada para un peso que no es real. Y aunque nadie lo sabe aún, la física está a punto de imponerse sobre la matemática mal introducida. Llega el punto donde debería levantar el morro, ese instante preciso en el que el comandante tira del mando, esperando que la nariz del avión comience a elevarse con suavidad, iniciando la transición de rodar a volar. Es un gesto entrenado cientos de veces. Es automático en la memoria muscular de cualquier piloto. El comandante tira del mando, pero el avión no responde. La nariz no sube como debería.
El ángulo no cambia con la rapidez esperada, no hay esa sensación clara de alivio cuando el morro empieza a despegarse del asfalto. El avión sigue pegado a la pista, durante una fracción de segundo. Sí puede parecer una ligera resistencia normal, pero no lo es. El peso real no coincide con los cálculos que determinaron esa velocidad de rotación. El avión necesita más velocidad, más energía, más pista. Pero la decisión ya está tomada y la pista ya se está acabando. La reacción inicial es insistir. Segundo intento. Más presión sobre el mando, más ángulo solicitado, más determinación en el gesto. Sin embargo, la física no negocia con la intención. El final de la pista se acerca demasiado rápido. Esa es la imagen que define el momento. El asfalto desapareciendo con una velocidad que ya no permite margen de corrección. La distancia se reduce a una línea que se estrecha. El avión todavía no ha logrado elevarse con claridad. El comandante aplica más presión, buscando ese ángulo crítico que permita generar la sustentación suficiente. Pero el peso real sigue siendo superior al calculado. El avión está intentando despegar con parámetros diseñados para una masa menor. La pista ya no es un espacio amplio, ahora es un límite que se aproxima con urgencia. Cada metro que queda es decisivo. La distancia desaparece. Lo que antes era una carrera controlada ahora es una lucha contra el tiempo y contra la longitud restante. No hay margen para detenerse, no hay espacio para abortar con seguridad en ese punto. Solo queda insistir y confiar en que el avión finalmente responda antes de que el asfalto se termine por completo. Y entonces ocurre. Finalmente, el avión despega por centímetros, no con holgura, no con margen visible, por centímetros. La sustentación llega en el último instante posible. Pero ese despegue no es limpio. En el extremo de la pista, el avión golpea antenas situadas al final del campo. El contacto es real. El impacto sucede porque la altura alcanzada es mínima, apenas suficiente para abandonar el suelo, pero no suficiente para despejar con claridad todos los obstáculos. Al mismo tiempo, sufre un tail strike brutal. La cola impacta contra el asfalto durante la rotación forzada. Ese contacto no es leve, es un golpe estructural. La parte trasera del fuselaje roza violentamente la pista, mientras el avión intenta levantar el morro más de lo que la física inicialmente permitía. Ese instante deja una marca, deja daños estructurales serios que aún no son plenamente visibles desde cabina. El avión está en el aire, sí, pero no intacto. Durante unos segundos, el vuelo estuvo al borde de no existir. Esa es la dimensión real de lo ocurrido. O no se trató de una simple rotación ajustada. Fue una transición crítica entre seguir rodando sin pista o elevarse en el último momento posible. Si el avión hubiera necesitado unos metros más, no lo sabía. Si la respuesta aerodinámica hubiera tardado apenas un instante adicional, el resultado habría sido distinto. Los motores hicieron su trabajo según los cálculos, el comandante hizo su trabajo según la velocidad indicada, pero los cálculos no reflejaban el peso real. Y cuando la matemática y la física no coinciden, el margen desaparece. El avión logró despegar, pero lo hizo pagando un precio: antenas golpeadas, cola impactada, estructura dañada. Ese despegue no fue una maniobra rutinaria, fue un límite superado por centímetros. Y en aviación, los centímetros pueden separar una historia contada en un video de una tragedia imposible de narrar. Ya en el aire, el Airbus A340-500 pasa extremadamente bajo sobre edificios. La escena es tan ajustada que la separación entre el avión y las estructuras urbanas parece mínima, casi irreal. No es un ascenso holgado, no es una trepada limpia y poderosa como la que se espera de un despegue intercontinental. Es un vuelo que apenas ha conseguido despegar por centímetros y que todavía está pagando el precio de ese esfuerzo. La altura inicial es insuficiente para transmitir tranquilidad. Desde tierra, la silueta del avión habría parecido anormalmente baja. Desde cabina, sin embargo, la percepción no es tan evidente. Los pilotos están concentrados en mantener control, actitud y parámetros básicos. El avión vuela, sí, pero no en condiciones ideales. Ha golpeado antenas al final de la pista. Ha sufrido un tail strike brutal. La cola ha impactado contra el asfalto. Eso implica posibles daños estructurales serios, pero en ese momento, en pleno ascenso inicial, no hay un diagnóstico completo, solo hay indicios, sensaciones y la necesidad inmediata de estabilizar el vuelo. El avión está en el aire, pero el margen sigue siendo frágil. La prioridad es mantenerlo volando. Los sistemas han sufrido daños, aunque todavía no se conoce su alcance exacto. En cabina, nadie es plenamente consciente de lo cerca que estuvieron del desastre.
No existe una alarma que diga «rozamos el límite absoluto». No aparece un mensaje que traduzca en palabras la gravedad de lo ocurrido en esos últimos metros de pista. Lo que sí existe es una situación que requiere gestión inmediata. La tripulación mantiene el avión en el aire, evalúan, controlan, verifican parámetros esenciales. Comprueban estabilidad, potencia, respuesta. No es momento de dramatizar, es momento de actuar. El avión sigue volando y eso es lo primero que importa. No se toma una decisión impulsiva, no se entra en pánico. La acción es técnica, mantener control, analizar daños potenciales y elegir la opción más segura. La determinación es clara, no continúan hacia Dubái, regresan a Melbourne. El aeropuerto del que acaban de despegar se convierte en su destino inmediato. La prioridad ya no es el largo vuelo intercontinental. La prioridad es aterrizar de forma segura y entender qué ha ocurrido realmente. Durante el regreso, la tripulación opera con información incompleta. Saben que hubo un despegue extremadamente ajustado, saben que la rotación no fue normal, saben que el avión respondió en el último instante posible. Pero no tienen todavía la dimensión exacta del impacto sufrido. En vuelo, los daños estructurales no siempre se perciben de inmediato si los sistemas críticos siguen funcionando. Y en este caso, el avión continúa volando. Eso puede generar una sensación engañosa de control. Sin embargo, el hecho de que el avión haya pasado extremadamente bajo sobre edificios ya es una señal de lo justo que fue el margen. El ascenso no fue cómodo, fue apenas suficiente. La decisión de mantener el avión en el aire y regresar no es dramática, es profesional. Se gestiona la situación con procedimiento, se mantiene comunicación, se prepara la aproximación. Cada minuto en el aire es ahora una fase de evaluación constante. La cabina sigue operativa, el avión responde. Pero la historia real aún no se ha revelado completamente. Solo cuando el avión está en tierra descubren la magnitud real de los daños estructurales. Es en ese momento, lejos de la presión del despegue y del ascenso inicial, cuando la realidad se vuelve tangible. El tail strike no fue superficial. El impacto con antenas no fue menor. La estructura del avión presenta daños serios. Lo que en el aire era una sospecha técnica, en tierra se convierte en evidencia visible. Y es entonces cuando la dimensión del riesgo se vuelve clara. Solo entonces comprenden que, si la pista hubiera sido apenas unos metros más corta, hoy no estaríamos contando esta historia. Esa frase no es una exageración narrativa, es una conclusión basada en distancia, velocidad y física. El avión necesitó prácticamente toda la pista disponible. No sobró margen, no hubo colchón de seguridad adicional. Fue un despegue al límite absoluto del rendimiento real bajo datos incorrectos. En tierra, con la calma posterior, el escenario completo aparece con crudeza. La investigación posterior fue contundente. No fue un fallo del avión, no fue mal clima, no fue mala suerte, no hubo una tormenta inesperada que alterara el rendimiento, no hubo un motor que dejara de funcionar, no hubo un evento externo imprevisible. Fue un dato mal introducido, un número incorrecto en un sistema que confía en la precisión absoluta, en un sistema donde no había margen de error, y ocurrió en la fase más crítica del vuelo, el despegue. Esa combinación, dato incorrecto, ausencia de margen y momento crítico, fue suficiente para llevar a un avión de largo alcance al borde del desastre. El avión pasó rozando la ciudad no por un fallo mecánico espectacular, sino por una cadena silenciosa que comenzó con una cifra mal ingresada. Y esa es quizá la parte más inquietante. No hizo falta una gran catástrofe técnica, bastó un pequeño error en el punto más sensible del vuelo para que el margen desapareciera casi por completo. El despegue es, sin discusión, el momento más exigente y crítico de cualquier vuelo. Es el punto exacto en el que el avión deja de pertenecer al suelo, pero todavía no pertenece por completo al cielo. El instante en el que ya no puede frenar con facilidad ni quedarse en tierra sin consecuencias, y donde cada metro de pista, cada nudo de velocidad y cada kilo de peso importan. Todo depende de cálculos exactos, de datos correctamente introducidos, de decisiones tomadas con precisión quirúrgica y de márgenes perfectamente medidos. El vuelo EK-407 nos recuerda algo profundamente inquietante. No siempre los mayores peligros llegan acompañados de explosiones, tormentas colosales o fallos espectaculares. A veces nacen de algo mucho más silencioso y aparentemente insignificante.
Un pequeño dato mal introducido en un sistema diseñado para operar al límite de la eficiencia. No hubo tormenta devastadora cerrando el horizonte. No hubo un motor explotando frente a los pasajeros. No hubo sabotaje ni una violación flagrante de las normas. Solo un número incorrecto, introducido en el momento más crítico de todo el vuelo. Y quizá esa sea la lección más poderosa de todas. En aviación, el margen lo es absolutamente todo. El margen es la diferencia entre acelerar con seguridad o quedarse sin pista, entre ascender con autoridad o rozar obstáculos al final de la carrera de despegue. Cuando ese margen desaparece, incluso un vuelo legal, autorizado y técnicamente dentro de los parámetros, puede transformarse en una línea extremadamente fina entre despegar o no hacerlo jamás. Historias como la del EK-407 nos obligan a mirar más allá del dramatismo evidente y a entender que la seguridad aérea no se sostiene solo en grandes decisiones heroicas, sino en la precisión constante de miles de pequeños detalles. Si te gustó este análisis y quieres más historias reales de aviación contadas con detalle y profundidad, suscríbete ahora mismo al canal, dale like a este video para que más personas descubran estos casos increíbles y déjame en los comentarios qué opinas sobre este despegue. ¿Fue exceso de confianza, presión operativa acumulada o simplemente un error humano inevitable? Nos vemos en el próximo video.